Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al ciclo de conferencias El varón y la colección del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Esta es la octava conferencia del ciclo que, como saben ustedes, ya llevamos otras 7 conferencias. Está dedicada al centenario del varón que celebramos este año en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. En este caso, la conferencia es la titulada Un coleccionista al otro lado del telón de acero y la va a impartir la conservadora de pintura moderna Marta Ruiz del Árbol, que se dedica, conservadora del museo, que se dedica al arte del siglo XX y que dedica una gran parte de su actividad dentro del museo a la investigación y a la documentación de la colección permanente. Marta ha realizado exposiciones y multitud de proyectos, ha escrito artículos. Entre sus proyectos más destacados y más relacionados con esta conferencia está el montaje que hizo en el 2019 titulado Pioneras, mujeres artistas de la vanguardia rusa. He de decir también que actualmente la exposición de Georgia O'Keeffe, que está en el museo y que está teniendo mucho éxito, también ha sido comisariada por ella. Sin más, le dejo la palabra y muchísimas gracias por atender a todos ustedes y por seguirnos una vez más. Moscú, septiembre de 1983. Estamos en plena Guerra Fría. Contra todo pronóstico, un avión privado aterriza en suelo soviético. De él bajan el varón y la baronesa Thyssen. Buenas tardes, soy Marta Ruiz del Árbol, conservadora de pintura moderna del museo, como ha dicho Juan Ángel. Estoy encantada de estar con todos hoy aquí, de no verles, de compartir este rato con los que estáis al otro lado de la pantalla. Y muchas gracias, Juan Ángel, por tu presentación. ¿Sobre qué va a ir mi charla de hoy? Sobre un magnate, un coleccionista y su relación con la Unión Soviética. Ese magnate es evidentemente el coleccionista, fundador de este museo, Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza. Y bueno, se podrán preguntar, otra vez Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza. Llevamos ya 7, 8 conferencias sobre él, ¿cierto? Pero estoy segura que esta conferencia no va a dejar a nadie indiferente. Esta historia que voy a contar va a quedar en las cabezas porque es verdaderamente muy interesante. Me gustaría que después de escucharla todos tuvieran ganas de venir al museo y volver a revisitar nuestras salas teniendo en cuenta todas esas historias que esconden nuestros cuadros. He estructurado la conferencia de hoy en 3 grandes preguntas. La primera es ¿qué hacía un coleccionista occidental al otro lado del telón de acero? La segunda es ¿cómo comenzó nuestro protagonista a coleccionar vanguardia rusa? Y la tercera es ¿por qué se convirtió en un pionero en el estudio de la vanguardia rusa? Al final de la conferencia habrá preguntas que contestaré si las dirigen, por favor, a este correo: preguntas directo, todo seguido, @museothyssen.org. Comenzamos. La primera pregunta la he mencionado hace un momento. ¿Qué hacía un coleccionista occidental al otro lado del telón de acero? Aquí tenemos a nuestro protagonista en Rusia, vestido como si fuese un ruso, con la ropa, el abrigo y el gorro típicos del país, mirando a la cámara muy sonriente. Y voy a utilizar sus palabras en unas memorias que se publicaron en 2014, que llevan por título Yo, el varón Thyssen, que tienen un capítulo que se titula En Rusia y con alfombra roja. Leo. ¿Qué hacía? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues fue en 1983, comentaba, pudimos dar un paso de gigante al cruzar con mis cuadros el telón de acero.
tras establecer, ante la sorpresa de todos los museos de Occidente, un por entonces inimaginable intercambio cultural con la Unión Soviética. Gracias a él, diversas obras de museos del Hermitage, Hermitage y Pushkin, que no habían salido nunca, llegaron también a Villa Favorita. Lo cierto es que las colas del museo fueron interminables durante todo el tiempo que duró la exposición. Es decir, nuestro varón hace un intercambio de obras entre el Museo de Villa Favorita, que van a Rusia, y el Museo de Rusia, que vienen a Villa Favorita. Comentaba que, aunque fuese increíble, todo comenzó en una cena, de la forma más informal. Simón de Purí, que ya hemos hablado muchas veces de él, que fue el conservador de la colección durante estos años que nos ocupan, durante los años 80, comentaba que en realidad con el varón todo empezaba en cenas, en fiestas. Así que fue durante una de esas cenas, una fiesta en la inauguración de una exposición de la colección Thyssen-Bornemisza, cuando el embajador ruso Vladimir Semyonov, por aquel entonces era el embajador ruso de la República, de la Unión Soviética en la República Federal Alemana, se acercó a nuestro protagonista, a Hans Heinrich, al que tenemos a la derecha de la imagen. Y le empezó a contar la idea que él tenía de que el arte tenía un carácter universal y que ese carácter universal se hacía mucho más evidente en las obras que se habían hecho en un lienzo o en una tabla, y que eso permitía que viajaran. Después de hacer así una explicación en la que le decía que él creía que las obras, los frescos también deberían de arrancarse de las paredes, pone el ejemplo del varón que le dio Semyonov de que él creía que deberían arrancarse hasta los frescos de la Sistina para que pudiesen viajar por el mundo. Le interpeló directamente y le dijo: si hace usted exposiciones en Norteamérica, ¿por qué no hacerlas también en la Unión Soviética? El arte no tiene fronteras y estoy seguro de que el pueblo ruso estaría encantado de conocer sus obras. Semyonov evidentemente conocía la política de exposiciones que estaba teniendo el varón Hans Heinrich. Él había comenzado desde muy pronto a hacer viajar su exposición, pero sobre todo en la década de los 70 empezó a hacer viajar sus exposiciones, distintas partes de su colección, a Europa, a Japón, a Australia, o como el propio Semyonov indicaba, a Estados Unidos. El varón, ante esta interpelación directa, contestó: sucede así por la misma razón por la que ustedes no dejan salir sus obras del Hermitage de Leningrado y del Pushkin de Moscú. Sus varios Van Gogh, Gauguin, Matisse están colgados allí como si fueran frescos pintados en los muros, sin movimiento, paralizados. Entonces el varón, por lo menos lo cuenta así, muy ágil, continuó: establezcamos, si usted quiere, un intercambio. Yo llevo 40 obras de mi colección a Moscú y Leningrado y ustedes traen 40 obras a Villa Favorita. Perfecto, contestó el varón ruso. Podría ser como un intercambio de prisioneros. Estamos en plena Guerra Fría y el diálogo que se establece entre ellos tiene que ver con esa tensión que existía entre los dos bloques, el occidental y el soviético. El varón le dice: sí, algo parecido, pero es que yo puedo dar permiso a viajar mis obras así, no se necesita nada más que mi firma, y sin embargo usted necesita que todo el Politburo esté de acuerdo. Entonces, bueno, parece como que empiezan unas negociaciones bastante difíciles, según cuenta Simón de Purí, que hacen pensar al varón y al propio Simón de Purí que esto se va a quedar en una conversación sin más de una cena. Sin embargo, no fue así. De pronto, después de que esas primeras conversaciones fuesen muy, muy arduas y que pareciese que no llevaban a ningún lado, recibieron la llamada de Semyonov asegurando que sí, que las obras podían venir y que el Politburo había aprobado el proyecto por unanimidad. Simón de Purí recuerda en sus memorias que no saben exactamente quién tomó la decisión en el Kremlin, pero que están seguros que fue tomada al máximo nivel.
Así que el barón le dice a Semyonov, perfecto, hacemos el trato, pero yo me reservo el derecho de elegir los cuadros que van a venir a Villa Favorita. Todo el mundo le advertía al barón del peligro que corría al llegar a un trato con los soviéticos. Había muchísima desconfianza y todo el mundo le decía que le iban a mandar obras secundarias o que le iban a mandar falsos. Entonces él dice, además no les dice que eso es lo que está pensando, sino que les dice, yo si digo que voy a elegir las 40 obras es porque quiero dejarlos a ustedes en buen lugar, que lo que traigan a Villa Favorita sea lo mejor de lo mejor. Lo que hace es enviar a su joven conservador, a Simón de Purí, que tenemos a la izquierda en la pantalla, a que elija estas obras. Y desde el principio el barón está pensando en unas colecciones en concreto, en unas obras que se han repartido entre el Museo Hermitage y el Museo Pushkin de Moscú, que proceden de dos colecciones de dos coleccionistas rusos de principios de siglo, que son Shukin y Morozov. Estos coleccionistas habían sido pioneros en el coleccionismo de arte impresionista y posimpresionista y habían tenido relación directa con Matisse y con Picasso. Y estas colecciones en el año 1917, en el momento en el que triunfa la revolución, habían sido confiscadas por el Estado, pasando a formar parte de los museos estatales. De Purí comenta los nervios que tiene cuando va a Rusia a elegir estas 40 obras, siempre con la duda de qué le van a enseñar, qué le van a dejar ver. Y comenta cómo es uno de los momentos más emocionantes de toda su vida con el barón. Él dice en sus memorias, fue increíble que Madame Antonova, es muy gracioso porque Madame Antonova, que era ya la directora del museo en el año 83, lo siguió siendo hasta 2013, se jubiló con 91 años, Madame Antonova y el doctor Piotrowski, Boris Piotrowski, que era el director del Hermitage y cuyo hijo, Mijail, sigue siendo hoy en día todavía el director del Hermitage de San Petersburgo, me permitieran descubrir muchas de estas pinturas, y él dice decadentes, entre comillas, porque para los soviéticos en este momento todavía este arte era considerado burgués y decadente, en los oscuros pasillos y sótanos de los museos. Así que, según de Purí, estas obras todavía no estaban expuestas en las salas, sino que estaban guardadas en los almacenes. Y liberarlas, de nuevo entre comillas, llevándolas, atención, porque es un lenguaje también muy de Guerra Fría, llevándolas a la luz del sol de la libertad de Villa Favorita. Entonces él tiene la sensación de estar liberando estas obras, de exponerlas, dejando que las vean en Occidente, en la libertad de Occidente. Cuando llegan a Lugano, de nuevo está muerto de miedo pensando qué va a haber en las cajas, pero finalmente pues el acuerdo fue como ellos esperaban y esta exposición se abrió y fue un auténtico éxito de público y de crítica. Sorprendió a todos con estas 40 obras de Cézanne, de Monet, de Renoir, de Gauguin, de Van Gogh, de Matisse y de Picasso. Tenemos la portada a la izquierda. El título de la exposición era Obras maestras impresionistas y posimpresionistas de los museos soviéticos. Y a la derecha tenemos una foto del día de la inauguración, que fue inaugurada por Pierre Aubert, el presidente de la Confederación Helvética, y vemos ese barquito que llevaba a los visitantes desde Lugano al embarcadero de Villa Favorita. Vemos ese Sovietici, ¿no? esa promoción de la exposición en el barco. Fue un auténtico éxito. Durante los 4 meses que estuvo abierta, recibió 500.000 de visitas y, según de Purí, fue la exposición de más éxito de la historia de Suiza. De hecho, el New York Times la nombró la exposición del año en Europa. Un inimaginable intercambio cultural, diría el barón Thyssen. Ningún país ni museo del mundo ha conseguido antes que yo lo que he logrado. Es verdad que fue un hito, que nunca antes la colección de Morozov y de Shukin había salido como tal de la Unión Soviética. Pero, por un lado, él estaba diciendo eso y, por otro lado, la propia introducción del ensayo que escribieron 2 conservadoras, una del Hermitage y otra del Pushkin, Barskaya y Besonova,
un poco llevaba a la contraria a esta afirmación del Barón, donde ellas intentaban como reafirmar que esa relación, como que la Unión Soviética estaba haciendo esfuerzos de apertura y esfuerzos de establecer relaciones culturales con el exterior. Y ellas mencionaban que el museo, sus museos ya habían establecido relaciones, por ejemplo, con museos del bloque del este, que es más esperable, por ejemplo, los museos de Dresde, de Budapest o Praga, pero también mencionaba que desde mediados de los años 50 habían existido intercambios con museos franceses, especialmente el Louvre, con el Pompidou, con esa importante muestra que se llamó París-Moscú. Pero también se paraban a detallar que obras de sus museos habían podido verse en países occidentales como Alemania, Italia, Holanda, Dinamarca, España, incluso Estados Unidos. También mencionaban Japón y México. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta, no era la primera vez que se establecía una relación de intercambio, pero sí que era la primera vez que salían estas colecciones como tales, como grupo, fuera, y era desde luego la primera exposición que se hacía en Suiza, el primer intercambio cultural que se hacía entre Suiza y la Unión Soviética, y precisamente había estado liderado por un coleccionista privado como el Barón Thyssen. Cuando aún no había cerrado la exposición en Lugano, las obras, una selección de 40 obras de arte antiguo, viajaron a Rusia. Cuando el barón y la baronesa Thyssen iban a subirse a su avión, prácticamente hubo un incidente que puso todo en vilo. Es lo que tienen en pantalla. La URSS derribó en la península de Kamchatka con sus cazas un avión de pasajeros de Korean Airlines que hacía la ruta desde Nueva York hasta Seúl. En el avión viajaban 265 personas, 61 norteamericanas, y todas murieron. El avión pisó territorio soviético y se cargaron el avión. Se volvió a una situación de máxima tensión en la Guerra Fría, que recordaba a tiempos de Kennedy y Khrushchev, y las embajadas occidentales cerraron en la Unión Soviética en señal de protesta. Todo el mundo desaconsejó que el barón y la baronesa viajaran a Rusia, pero ellos, los dos, Jaini y Tita, decidieron subirse a su avión y aterrizar en Rusia para asistir a aquella inauguración. Aquí lo tenemos a él en Rusia, sonriente de nuevo, con ese mural, con el retrato de Lenin al fondo. Aquí inaugurando la exposición, a la izquierda la exposición en el Hermitage con Pietrovsky, ayudándole a cortar la cinta, y a la derecha con Madame Antonova y nuestro Zurbarán Santa Casilda detrás, que fue portada del catálogo. En el discurso de inauguración de esta exposición, el 12 de septiembre, el barón no perdió oportunidad de mencionar el altercado que había sucedido hacía pocos días, y que daba además la pista de qué era lo que él pretendía hacer viajando al otro lado del telón de acero, para responder a nuestra pregunta. Dice así el barón: por desgracia, nuevas nubes han aparecido en el cielo de la paz, y me refiero a los acontecimientos fatales ocurridos en la frontera este-oeste. Hace falta encontrar medidas y medios más eficaces y menos brutales para evitar malentendidos y tensiones. Precisamente este intercambio de obras de arte puede contribuir en todos los ámbitos a nuestro objetivo común, que no es otro que la paz. Aquí lo tenemos. Él estaba intentando crear puentes, establecer vínculos que permitiesen que se estableciesen diálogos que llevasen a la paz mundial. De regreso, aquí tenemos la portada del catálogo, que como he mencionado tenía a la Santa Casilda de Zurbarán, y una imagen del montaje en el Hermitage, en esas salas palaciegas, con Santa Catalina de Caravaggio. Sabemos que también prestó el Carpaccio, una serie de obras maestras
principales de nuestra colección viajaron primero a Moscú, luego a Leningrado y por último a Kiev. Después de este viaje a Rusia, los varones volvieron y celebraron una fiesta de fin de exposición, de fin de la exposición de obras maestras impresionistas y posimpresionistas en Villa Favorita. Aquí les tenemos con una cosa que hoy sería impensable, bailando delante de unos Gauguins que les habían prestado, celebrando ese auténtico éxito de la exposición. Y Simón de Pory recuerda que en ese momento como de felicidad suprema que el varón sentía, se acercó al embajador y le dijo que si alguna vez se derrumbaba el muro de Berlín, con mucho gusto donaría toda su colección de arte a Rusia. De Pory continúa diciendo, estamos hablando de 1983, así de inconcebible era la noción de la caída del comunismo en ese momento. 6 años de la caída del muro se pensaba que eso no iba a pasar nunca. Cuando sucedió en 1989, nadie le recordó su promesa a Heine, aunque su papel en la unión de este y oeste a través del arte fue un paso importante en el camino de Rusia hacia el capitalismo. Tras este episodio de intercambio cultural, su relación con la URSS no acabó y ni tampoco su labor como él mismo se había adjudicado de embajador del arte. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una imagen de una reunión que tuvieron Reagan y Gorbachev de la Cumbre de Ginebra de 1985, cuando ellos se reúnen para acabar con la Guerra Fría. ¿Y cómo colabora el varón en esta ocasión? Pues prestando obras que sirven de marco a esta villa que se alquiló para la ocasión. La obra que tienen presidiendo el encuentro, vemos a Gorbachev a la derecha y a la izquierda a Reagan, es una obra de un pintor norteamericano del siglo XIX, Martin Johnson Heath. Se titula Singing Beach, Manchester, 1862. Y bueno, tengo que mencionar que el varón la había comprado ese mismo año. Es decir, él tampoco daba puntadas sin hilo, estaba de alguna forma aprovechando este papel de embajador para dar a conocer su colección. Y después de esta, pues se suceden los intercambios. En 1986, la imagen que tienen, vemos ondeando las banderas de la Unión Soviética y de la Confederación Helvética en Villa Favorita de nuevo, por una exposición en la que de nuevo había habido un intercambio entre el Hermitage y la colección de Lugano de orfebrería. Oro y plata en el Hermitage se presentó en Lugano y una representación de la colección de orfebrería del varón viajó a Rusia. Un año después, en el 87, de nuevo hubo una versión 2 de las obras maestras del impresionismo y del posimpresionismo, que vinieron también, igualmente como en la primera ocasión, del Pushkin y del Hermitage. Y el nivel de complicidad llegó hasta tal punto que el varón en 1987 y la baronesa visitan a Raisa Gorbachev en la residencia privada de los Gorbachev y, como vemos en la foto, él dice que él le recibían con honores de jefe de Estado cuando viajaba a Rusia, y aquí vemos como Raisa tiene el detalle como muy cariñoso y muy íntimo de agarrar la mano de Tita para la fotografía que se hicieron con este motivo. Así que a la pregunta de qué hacía nuestro protagonista al otro lado del telón de acero, pues la respuesta es claramente que él tenía esa idea de contribuir a la paz, de convertir el arte en un puente, en un vehículo que ayudara a unir culturas que estaban muy separadas en aquel momento. Pasamos a la segunda gran pregunta: ¿cómo y cuándo descubrió la vanguardia rusa? ¿Cómo y cuándo empezó a coleccionar arte ruso? Me encanta esta foto que está él sentado en el suelo con las piernas cruzadas, rodeado de esas obras que acaba de comprar con una cara juguetona y feliz. La obra que hay detrás es una versión de los jugadores de billar de Stepanova que tenemos en el museo, en depósito de la colección Carmen Thyssen. Y nos preguntamos, el varón comentaba cómo a raíz de su visita a los Gorbachev
en 1987, había conseguido la autorización de volar por toda Rusia sin obstáculos y que eso hizo posible que, y cito textualmente, tener libre acceso a la pintura rusa moderna. Él dice eso y lo relaciona con su visita de 1987 a Rusia, pero si nos fijamos en los números de inventario de nuestras obras, en los años en que se adquirieron, nos damos cuenta que eso ya había pasado mucho antes. Es muy fácil ver cuándo se adquirieron nuestras obras. Las obras tienen un número de inventario y la parte que está entre paréntesis, es en 1973, es el número que adjudicaban en Lugano, en la colección Thyssen, cuando llegaban al poder del barón. Entonces esta obra es la número 26 de 1973. Y el barón no la compra en Rusia, la compra a un galerista neoyorquino que se llama Leonard Hutton. Coincide con un momento muy especial de la historia del barón como magnate, tanto en sus negocios como también a nivel coleccionista. Resulta que a principios de la década de los años 70, el barón nombra un nuevo gerente para su grupo empresarial, un tal Huiskamp, que decidió vender las partes menos rentables de la firma y empezar a invertir en Estados Unidos. Eso hace que el barón cada vez pase más tiempo en Estados Unidos y que, como comentó mi compañera Alba el otro día, a partir de 1973 se interese por el arte estadounidense, empieza a comprar arte estadounidense. Pero resulta que no solamente empieza a comprar arte estadounidense en ese año, sino que empieza a comprar también arte, como vemos, arte ruso, también en Nueva York. Es el momento en el que esa gran subasta que hablaba Alba de Edith Halpert le lleva a comprar obra, entre otros, de O'Keeffe, pero eso, de pronto él empieza también a comprar obras como esta de Alexandra Exter, Naturaleza muerta, de 1913, de un coleccionista, Leonard Hutton, que era de origen alemán. Él era un emigrado judío alemán que había llegado en 1934, procedente de Alemania a América, huyendo evidentemente del nacionalsocialismo, y que en 1956-57 había abierto una galería en Nueva York. Esta galería se había hecho famosa porque había empezado a exponer obras de expresionismo alemán, en concreto del Jinete Azul. En 1961 había organizado una muestra retrospectiva de Gabriele Münter, que todavía estaba viva, él la fue a ver a Murnau, y en 1963 una colectiva dedicada al Jinete Azul, donde además intentaba reproducir más o menos las obras que habían estado expuestas en aquellas simbólicas exposiciones que tuvieron lugar en Múnich en 1911 y 1912. Entonces, yo pienso, ¿cómo llega el barón al arte ruso? ¿Qué le hace llegar a Hutton, ¿no? Pues yo pienso verdaderamente que él llega a Hutton buscando arte alemán. Sabemos, ya hemos hablado mucho sobre esto, gracias a la exposición que comisarió Paloma este otoño e invierno, que estaba dedicada al expresionismo alemán de las colecciones Thyssen-Bornemisza, que el barón Thyssen-Bornemisza empieza a coleccionar arte moderno precisamente interesándose por el arte alemán, en el año 63. Y Ketterer, que es su principal suministrador de arte alemán del momento, principalmente le vende arte del puente, de Die Brücke, que es la parte del expresionismo alemán que tenía su base en Dresde y luego en Berlín. A él tenía dos obras de Macke, pero en este momento, en el año 71, no tiene prácticamente nada del Jinete Azul. Y yo pienso que entra en la galería de Hutton buscando obras del Jinete Azul. En concreto, él dice que llevaba años intentando conseguir una obra de Franz Marc. Franz Marc, que es junto a Vasily Kandinsky, el otro editor del almanaque del Jinete Azul, tiene muy poca obra. Es un artista que muere muy joven, muere justo al principio de la Primera Guerra Mundial, en el año 14, y es muy difícil conseguir obra. Era muy difícil ya por aquel entonces conseguir obra de él. El barón cuenta que pasa muchos años buscando en el mercado alguna obra nueva, alguna obra buena de Franz Marc. Finalmente va a comprar una en el año 78
y la va a comprar de Hatton. Y él va a recordar en sus memorias, de nuevo, cómo Hatton le enseñó a Franz Marc, le llevó de Franz Marc a Vasily Kandinsky. Y sigue de Kandinsky al descubrimiento de las vanguardias rusas y, en general, a los pioneros del arte abstracto. Pero, como hemos visto, si nos fijamos en el año en que se compró esta obra, en el año 78, él ya llevaba 6 años comprándole obra a Leonard Hatton. Le había comprado no solamente esta obra de Exter que hemos visto antes, que fue la primera, sino que le había comprado otras obras de artistas relacionados con el jinete azul, como Klee o Kandinsky en el año 77, y le había comprado más obras de Popova y de Rozanova, de otras artistas rusas. Pero sí que, pero sí que quiero que quede claro que Hatton, a la vez que el Barón, se había introducido en el mundo del arte ruso a través del expresionismo alemán. El Hatton, como digo, viajó, he mencionado antes, realizó la primera monográfica de Gabriele Münter en Estados Unidos, y viajó a conocer a Gabriele Münter a Murnau cuando ella estaba a punto de morir en el año 61. Ella murió en el año 62. Y le pregunta por las conexiones que existían entre el grupo del jinete azul y el arte ruso. Y bueno, tenemos que pensar que el jinete azul tiene entre sus miembros principales a Vasily Kandinsky, un ruso, y a Alexei Jawlensky. Pero es que además ellos establecen muchísimas conexiones con lo que estaba pasando en la Rusia del momento. Y entonces Gabriele Münter le empieza a hablar a Hatton de estos artistas rusos que habían caído en desgracia porque el régimen estalinista los había condenado al ostracismo. Entonces, digamos que en el mundo occidental estos nombres, salvo raras excepciones, habían sido olvidados. Hatton empieza, después de iniciarse en el expresionismo alemán, empieza a investigar sobre rusos y se tira casi 10 años, desde el año 61, que organiza la exposición de Münter, hasta el año 71, que organiza la exposición que tenemos en pantalla, que titula Vanguardia rusa 1908-1922, investigando, viajando a Rusia y adquiriendo obra también de exiliados, ¿no? Muchas veces él contacta, por ejemplo, con Goncharova y con Larionov, que estaban instalados en París, y es a través, poco a poco, de estos emigrados como va tirando del hilo y conociendo a otros artistas de la época. Fue verdaderamente una exposición que supuso un hito para el arte de Estados Unidos. Hasta ese momento en Estados Unidos no se había visto una selección tan significativa de arte ruso, y él expuso 120 obras. Fue una auténtica revelación para la escena cultural estadounidense. Y yo pienso que Hatton debió enviarle este catálogo que tenemos en pantalla al Barón. Es un catálogo que está en nuestra biblioteca y que tiene el tejuelo. Este es el tejuelo que ponían a los libros en Lugano. Tiene el tejuelo de haber pertenecido a la colección del Barón. Bueno, pues él le envía el catálogo de la exposición para intentar introducirle en este mundo del arte ruso. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando empiezo a hojear este catálogo, cuando estoy preparando la conferencia, y me encuentro que dentro del catálogo hay 12 recortes de prensa de las valoraciones que tuvo la exposición, no solamente en Estados Unidos, sino también en Inglaterra e incluso en Alemania. Había dos de las reseñas son en alemán. Y para que veamos un poco qué es lo que... Yo tengo la teoría de que estos recortes no los hizo el Barón, porque son además muchos de ellos fotocopias, pero tienen señalado en rojo lo que querían que leyese el Barón. Yo pienso que es Hatton el que le manda el catálogo con todos los recortes, Hatton o la mujer de Hatton, que también estaba muy implicada en la galería, que se llamaba Ingrid Hatton. Le mandan lo que quieren, lo que ellos intuyen que le puede hacer al Barón querer comprar arte ruso. El artículo que tienen, que está aquí en el centro, que se titula El arte ruso sale de la oscuridad, firmado por Susan Jacoby en el Washington Times, comienza así.
Cito textualmente: imagínese un mundo del arte en el que el gobierno francés hubiese encerrado las obras de todos los pioneros importantes, desde Cézanne hasta Braque, en los sótanos de los museos estatales durante los últimos 40 años. Supongamos, además, que fuera ilegal exportar las pinturas y que los artistas hubieran sido prácticamente innombrables en la prensa francesa desde 1930. El resto del mundo no sabría casi nada acerca de los pintores que han influido profundamente en el curso del arte del siglo XX, y su influencia misma habría disminuido considerablemente. Eso es esencialmente lo que le sucedió a un grupo de brillantes artistas rusos que realizaron su obra más importante entre 1905 y 1922. En esta onda están todos los artículos y todos los subrayados que tiene cada uno de los artículos. El hablar de este arte del que hemos perdido la pista, del que se ha perdido la pista porque los líderes soviéticos han hecho un esfuerzo por ocultarlo, y reivindicarlo, demostrar esa necesidad que existe de reivindicar a estos artistas y de volverlos a poner en primera fila. Se está uniendo de esta manera Leonard Hatton y todos los galeristas, todos los críticos que están escribiendo sobre esta exposición de 1970, se están uniendo a otro gran pope del arte estadounidense. Estoy hablando de Alfred Barr, el director del MoMA, que en la fecha del 52 ya empieza a reivindicar, a hablar de lo que estaba pasando en la Unión Soviética. En este artículo que llevaba por título ¿Es comunista el arte moderno?, él evidentemente estaba intentando también evitar esa asociación que se hacía del arte moderno, del arte de vanguardia, y la izquierda comunista en su propio país. Pero para desmontar todos esos argumentos, lo que hacía era, lo vemos un poquito más abajo, asimilar lo que había pasado en la Alemania nazi a lo que estaba pasando en la Rusia soviética. Es decir, los dos regímenes totalitarios que habían decidido castigar, denigrar, prohibir el arte libre que se había hecho en épocas inmediatamente anteriores. Esta asimilación del arte ruso, esta reivindicación de que el arte había sido perseguido políticamente y que necesitaba ser rehabilitado, sin duda debió de hablarle al Barón. El Barón, sabemos que, como reivindicó la exposición de este otoño en nuestro museo, el Barón sí comenzó a coleccionar arte expresionista alemán. Por un lado fue por unas cuestiones estéticas, eso es indudable, pero tuvo muchísima importancia también la cuestión política de rescatar, de rehabilitar un arte que había sido tachado como degenerado por las políticas nacionalsocialistas. Y sin duda eso juega un papel fundamental a la hora de iniciarse en el arte ruso. De hecho, él lo expresa con estas palabras en una cita que me gustaría leer a continuación. Mi conexión ideológica por los expresionistas se repitió en el caso de la vanguardia rusa. Abierta a un futuro lleno de esperanza y espíritu experimental tras el éxito de la Revolución Rusa, antes de ser aplastada por el dogmatismo del realismo social. Está hablando de esta historia que es muy triste, que es verdad. Bueno, él habla de un arte que surgió con la Revolución del 17, eso tampoco es totalmente cierto, y es algo que de lo que hemos hablado en repetidas ocasiones. Este arte surge antes de la Revolución, acompaña a la Revolución durante sus primeros años, pero después de unos pocos años de alianza, las autoridades soviéticas se dan cuenta que no es un arte que puedan utilizar para sus fines propagandísticos y lo cesan, digamos, dejan de colaborar, lo tachan de formalista, y todas esas obras que habían sido adquiridas durante los primeros años, que habían sido hechas para el Estado soviético,
que permanecían en los museos estatales son bajadas a los almacenes y silenciadas. Pero volvamos a Hatton y a nuestro varón, y es muy interesante porque este catálogo, que como he dicho está en nuestra colección, se convierte en la referencia del varón para comenzar a coleccionar arte de esta época. Lo mismo que vimos que el catálogo de la subasta de Halpert se convirtió como en una obsesión sobre la que él volvió una y otra vez a lo largo de los años, el catálogo de Hatton, este catálogo de Hatton de arte ruso, se convierte en su guía de lo que van a ser sus inicios en el arte ruso. Compra esta obra de Alexandra Exter, que ya lo hemos visto en el año 73, pero después sigue comprando, por ejemplo, esta obra de Popova, que tenemos a la izquierda, y que es de 1915, esta arquitectura pictórica donde Popova va evolucionando desde estos postulados cubistas, todavía vemos que es un bodegón, que tiene una guitarra, que tiene las cuerdas de la guitarra y va evolucionando hacia postulados más cercanos al suprematismo. Y aquí esta obra de Olga Rozanova, Hombre en la calle, de 1913, curiosamente todo obras de mujeres. Y como después compra una obra que ya no estaba en poder de Hatton, pero que había aparecido en el catálogo, que es este Lyubov Popova, ya completamente abstracto, en el año 73. Además tenemos, si nos fijamos en el índice, veremos cómo el índice de obras que él incluye, de artistas que él incluye. Todas las que están subrayadas en amarillo son artistas que están representados en nuestra colección. De un total de 28, hay 19 subrayados en amarillo. Parece como que se convierte en su guía para este inicio en el arte ruso. Y además, otro detalle más, el ensayo, no sé si son capaces de leerlo, el ensayo que precede el catálogo está escrito por un especialista llamado John E. Bold. Quédense con el nombre porque voy a volver a él en breve. Tras estas primeras adquisiciones de arte ruso, todas con Hatton, él empieza a diversificar y durante los años siguientes va a seguir comprando arte de artistas rusos y va a empezar a comprar a través de otros coleccionistas, fundamentalmente a través de una galería de Colonia llamada Mursinska. Antonina Mursinska va a ser el otro gran referente del varón en la compra de arte ruso y ya digamos que poco a poco él se va a ir separando de esa fidelidad que le tenía el catálogo de Hatton y va a incluir artistas que no estaban en aquella exposición, pero no van a ser muchos, la verdad. Y esta es la primera obra que le compra Mursinska y esta es la última que le compra Mursinska en el año 88, como pueden ver en el número de inventario, este Praun 1 de Lissitzky, que es una obra capital, una gran obra maestra de Lissitzky y que forma parte de esta gran colección de arte ruso que hoy se puede ver en el Museo Thyssen-Bornemisza. Así que este segundo gran apartado que contesta a la pregunta de cómo se inició y cuándo, pues tenemos que contestar que se inició cuando él empieza a internacionalizar su arte, no solamente a fijarse en lo que estaba pasando en los círculos artísticos tradicionales, ¿no? Los centros artísticos tradicionales como podría ser París o incluso centroeuropeos como podría ser Alemania, sino que empieza a mirar hacia la Unión Soviética y hacia Estados Unidos. Y como además Hatton es un modelo fundamental para este inicio de la colección y que está íntimamente influido por esta idea de que el arte ruso había estado perseguido y necesitaba ser reivindicado. Pasamos a la tercera gran pregunta a la que quiero contestar en esta charla, de por qué se convirtió en un pionero en el estudio de la vanguardia rusa, nuestro varón. Pues vamos allá. Me he dado cuenta de esto hace muy poco. O sea, yo no era consciente de esto hasta que un museo colega, el Museo Ludwig de Colonia, este otoño organizó una exposición con el título de Vanguardia rusa en el Museum Ludwig, original y falso. Preguntas, investigaciones, explicaciones. ¿Qué hacía el Museo Ludwig?
Analizaba su colección en busca, como el propio título indica, de confirmar la autenticidad de sus propias obras, de confirmar si todas eran auténticas o había falsos. Y para ellos, el barón Thyssen, la colección Thyssen-Bornemisza, era pionera en el estudio de la colección de arte ruso. ¿Por qué consideraban al barón? ¿Por qué lo consideran un pionero en el estudio del arte ruso? Pues porque en el año 1993 hizo lo que el Museo Ludwig ha hecho en el año 2020. Estudiar en profundidad su colección, hacer un catálogo razonado en el que llamó, había mencionado antes a John Bolt, aquí lo tenemos otra vez, llama otra vez a una persona que había aparecido, que figuraba como autor del ensayo del catálogo de Leonard Hatton, y a Nicoletta Misler, para que estudiaran en profundidad su colección y le dijeran si había algún problema con las atribuciones con las que él había comprado sus obras. Es muy curioso, ¿no? este hecho de que verdaderamente él en una fecha tan temprana tomase esta decisión. Es verdad que estaba haciendo catálogos razonados de toda su colección y por eso a mí nunca me había llamado la atención que hubiese un catálogo razonado de arte ruso del siglo XX, pero vamos a ver cómo fue verdaderamente pionero. ¿Qué había pasado con el arte ruso? ¿Por qué es un arte que crea tantos problemas aún hoy en día con las atribuciones y con el problema de las falsificaciones? Pues bueno, tenemos que tener en cuenta el contexto, la historia de estas obras, ¿no? Fueron creadas en un estado que luego prohibió estas obras. Durante 40 años estuvieron escondidas en almacenes. Se empieza a recuperar en un momento en el que las relaciones entre el este y el oeste están en plena Guerra Fría, no hay apenas relaciones y hay mucho desconocimiento, primero cultural, por el idioma, pero luego además es prácticamente imposible acceder a los almacenes de los museos rusos. ¿Por qué? Pues por esto que tienen en pantalla. En 1960, un artículo de Life publica unas fotos en las que se ven las obras de estos artistas rusos que estaban empezando a ser reivindicados en Occidente, almacenadas de cualquier manera en los almacenes en este caso es el Museo Estatal Ruso. Vemos a Chagall en la esquina superior derecha, hay obras de Larionov, de Goncharova, de Popova. Esto causa bueno, tenemos que decir que él, el autor del artículo, Alexander Marsak, tomó estas fotos sin permiso. Las autoridades soviéticas, cuando vieron las fotos publicadas en Life, se enfadaron tanto que decidieron cerrar sus archivos y cerrar sus almacenes para todos, fueran locales o extranjeros. O sea, nadie tenía acceso a los almacenes de arte ruso. Entonces, las principales obras de estos artistas estaban en unos museos que no se podían visitar. Las obras de arte ruso de arte de vanguardia rusa estaban prohibidas en Rusia. Si se querían sacar de allí, había que sacarlas a escondidas. Y todo esto se convierte en un cóctel que se une a ese deseo creciente de los coleccionistas de tener obras de estos artistas. ¿Qué pasa? Que empiezan a proliferar los falsos. Claro, como las obras se tenían que vender sin procedencia, sin la historia física de las obras, porque era una manera de proteger a la persona que la había vendido al otro lado del telón de acero, eso hace que el camino para las falsificaciones fuese de rosas al principio. Y el barón se da cuenta enseguida de que esa problemática está ahí y que puede haber afectado, a pesar de que él compra bastante pronto sus cuadros, podía haber afectado algunas de sus obras. Fue muy interesante escuchar a Bolt y a Misler hablar en el simposio que organizó Colonia en noviembre pasado, porque ellos, cuando hablaron de este encargo que les hizo el barón, dijeron que el barón les dio carta blanca, que tenían libertad para cambiar atribuciones, para descatalogar obras, para que verdaderamente lo que demostraran a través de todos sus análisis, su concienzudo análisis, que las obras que estaban en la colección Thyssen eran
auténticas obras de los artistas con los que el Barón pensaba que las tenía en su poder. Y este es el índice de las obras. Bueno, me gustaría además leer lo que ellos podían haber hecho esto y no mencionarlo en la introducción del catálogo, pero es que además esto se especifica en la introducción del catálogo. Y dicen así: el lector notará la ausencia de determinadas piezas famosas que en su día estuvieron atribuidas a Goncharova, a Iván Puni o a Rodchenko, y que fueron exhibidas, reproducidas y descritas durante los años 70 y 80 como obras mayores, como ejemplos mayores de la vanguardia rusa. Sin embargo, el estudio histórico y técnico de estas obras demuestra que esas atribuciones tradicionales no eran acertadas, por lo que estas obras se han retirado del catálogo. Además, hay otras obras que siguen apareciendo, pero que ya no aparecen como atribuidas a, sino que aparecen como anteriormente atribuidas a. Es decir, Boult y Miesler saben que no son falsos, pero piensan que no son del artista por el que el Barón las compró. Esos son los casos de las obras en amarillo, que son de Kogan, de Lebedev y de Rodchenko. La que está subrayada en verde es porque es un cambio de atribución. Es una obra que estaba atribuida a Pavel Filonov y ellos le cambian la atribución y la convierten en una obra de Glebova, que era una discípula de Filonov. Es decir, la obra de alguna forma pierde valor, puesto que no es del gran maestro, sino que es de una discípula. Y eso el Barón lo acepta sin problemas. Aquí lo tenemos feliz en esta famosa foto que le representa sentado delante de sus cajas, de las cajas que están a punto de salir hacia Madrid. Y esto es lo mejor de toda esta historia, es esto, que cuando el Barón va a... que este catálogo razonado está siendo hecho justo en el momento en el que el Barón está negociando con el Estado español el préstamo de las obras que van a venir al Museo de Madrid. Y es muy curioso porque Paloma Alarcó me ha confirmado que en los primeros listados, Paloma Alarcó es la jefa de conservación del Departamento de Pintura Moderna y que ya estaba en ese momento, antes de que el museo se abriera, que esos primeros listados que ellos manejaron de las obras que iban a venir a Madrid contenían obras de artistas rusos que estaban siendo puestos en cuestión por Boult y Miesler. ¿Qué pasa? ¿Qué hace el Barón cuando recibe las conclusiones de Boult y Miesler? No se lo calla, sino que avisa al Estado español y cambia la lista. Tacha esas obras que habían sido puestas en cuestión y las cambia por otras nuevas. De manera que las obras que vienen a Madrid son solamente las que habían pasado el filtro, el intenso filtro, la investigación de Boult y de Miesler. A España solo llegan obras que no tienen dudas de autoría. Esto, bueno, pues de nuevo habla del Barón y de su saber hacer, de su honestidad. Por supuesto, bueno, no quiero dejar de mencionar de pasada que el Barón le hizo este encargo a Boult y a Miesler, y eso es un poco lo que nosotros en Herencia seguimos haciendo día a día en nuestro trabajo de conservadores, ¿no? Pues, como ha comentado antes Juan Ángel, una parte muy importante de los conservadores de los museos es trabajar sobre la propia colección, que es un trabajo que a veces queda escondido, que nadie sabe, pero nosotros estamos ahí recopilando información, actualizando los datos, investigando sobre las obras. Esto es una imagen simplemente de nuestra base de datos para ilustrar este proceso, ¿no? que nos tiene tan atareados. Y luego, por supuesto, a través de las exposiciones, para dar a conocer al público español este periodo del arte. Esta exposición que tuvo lugar en 2006, que de nuevo se llamó a Boult y a Miesler para que colaborasen en el comité científico que tuvo lugar, entre otras personas. Luego un montaje que se hizo en 2011, especial en las salas de la colección permanente, o el que ha mencionado Juan Ángel de Pioneras,
quisimos resaltar el papel de las artistas mujeres en este complejo fenómeno que es el de la vanguardia rusa. Para concluir, me gustaría hacer un pequeño resumen de las 3 preguntas a las que hemos respondido hoy. La primera sería eso, como el primer mensaje que me gustaría que todos recordásemos es cómo el arte se convirtió para él en un vehículo para contribuir a la paz mundial, como un puente para unir culturas y establecer un diálogo entre países, Cómo además, es la segunda parte de mi conferencia, cómo además el arte ruso entra en su colección en un momento en el que él está internacionalizando la colección y también sus empresas, y además como la importancia que tiene para él que sea un arte que ha sido denigrado y que debe ser recuperado, esa conexión política con el arte ruso. Y por último, esa manera de mirar de frente, de enfrentarse a un problema que estaba surgiendo y que todavía preocupa a los museos y a los coleccionistas hoy en día, que es el tema de las falsificaciones, en concreto en el mundo del arte ruso. Sin más, espero que haya sido instructiva, que tengan pronto muchas ganas de volver al museo y que quizá un día nos encontremos en las salas y podamos comentar esas historias que se esconden detrás de los cuadros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta, por tu conferencia estupenda, llena de datos nuevos, muy reveladores. A mí me ha fascinado, sobre todo, tal vez lo que conocía menos, esa exposición de 1971 en la Galería Leonard Hatton de pintura de vanguardia rusa, que el Barón utilizó, como bien has dicho, que es un dato que desconocíamos hasta ahora, igual que había hecho con la exposición, con la subasta de Erich Halper en el año 73, cómo se basó en ese catálogo para hacer sus adquisiciones de vanguardia rusa. Bueno, felicitarte de nuevo, la última parte también me ha encantado. Ha llegado una pregunta que te la quiero leer para que la respondas, si es posible. Bueno, primero una felicitación, es de Alfonso Mantecón. Magnífica esta y todas las conferencias. Y pregunta, en la extraordinaria colección de arte ruso, creo recordar que no hay obras de Malevich. ¿Es esto cierto? Imagino que porque no habría obra suya en el mercado, pero no lo sé. Un saludo. Bueno, sí hay una obra de Malevich. O de Malevich, nunca sé cómo se pronuncia. Voy a enseñarte. He traído el catálogo de Bold y de Missler. Tenemos nuestro catálogo razonado, pero voy a enseñar aquí la imagen. Esta obra está en el museo. Es un dibujo suprematista de Malevich, que es la única obra que compró el Barón de este pintor. Y que luego pasó a la colección del museo. Es una obra muy pequeñita que quizá no haya visto porque, como sabe, las obras sobre papel tienen que descansar, o sea, tienen problemas de conservación y por eso se alternan. De vez en cuando se enseñan, pero otras veces se llevan al depósito para que no acumulen horas de luz, para que se mantengan durante más tiempo. Muchísimas gracias. Voy a ver si hay alguna pregunta más. De momento no hay ninguna pregunta más. Sí que me gustaría a mí preguntarte, bueno, es una idea que hace tiempo había pensado, pero yo nunca la he estudiado, me supongo que tú lo habrás chequeado o sabrás sobre ello. ¿Pudo el Barón haberse inspirado en la colección del Museo Ludwig o la colección del Museo Ludwig de arte ruso es posterior a las adquisiciones por parte del Barón? No sé si sabes tú. Sí, porque bueno, también he traído el catálogo. He traído el catálogo que ha sido muy importante para preparar esta exposición del
de la exposición de vanguardias rusas de Ludwig, y me estuve fijando el otro día en los números en los años de adquisición, y adquirieron las obras más tarde. Ellos sobre todo compraron las obras a través de Mursinska y principalmente a partir de los años 80. Entonces, él no se... Fue en Estados Unidos. Sí, es verdad que puede ser que en el momento en el que él empezó a comprar obra de Mursinska, probablemente ahí sí se estableciera un diálogo entre ellos, pero él ya venía como con todas las cosas que había comprado en Estados Unidos de Leonard Hutton. Estupendo. Bueno, pues Alfonso te da las gracias por contestar su pregunta. Muchísimas gracias a Marta por su estupenda conferencia. También gracias a todos los conferenciantes anteriores y gracias sobre todo a los oyentes que nos están siguiendo ya en esta que ha sido la 8ª conferencia del ciclo. Y bueno, simplemente recordarles que mañana también tendremos otra conferencia. En este caso será a cargo de Paloma Larcó, jefe de conservación de pintura moderna, como ha citado Marta, y la conferencia versará sobre Picasso. El título es Picasso en 8 obras. Pues hasta mañana a todos ustedes y buenas tardes.